Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer programa de Tal Cual 2018-2019. Nos pueden seguir, como ya lo saben, a través de Facebook, a través del Empaquetado TV y también nos pueden buscar en YouTube. Puedes compartir si te interesa lo que estás viendo y puedes comentar si así lo deseas. En nuestro primer programa tenemos a la consejera de Igualdad y de Prevención de Violencia de Género, a Estefanía Castro, que la saludamos. Estefanía, muy buenas. Hola, muy buenas, Florentín. Un placer. Bueno, ¿qué tal el veranito? Pues la verdad que genial, ha sido súper intenso. Lo más inmediato ha sido que he estado en los campamentos de refugiados en Tinduf, hace aproximadamente 3 días que llegué, y esa ha sido la experiencia más gratificante que he tenido en este verano. Obviamente, pues hacer cosas con mi hijo, hacer cosas en familia, pero este viaje especialmente solidario ha sido muy especial. Me traigo la mochila cargada de muchas experiencias, desde luego gratificantes, y sobre todo te ayudan a ver la realidad desde otro punto de vista y a relativizar muchísimo las cosas, porque cuando llegas a casa pues te das cuenta de la cantidad de cosas de las que realmente a veces sobrecargamos nuestra vida, de cosas materiales, y al final pues lo realmente importante son otras cuestiones mucho más prioritarias, como es pues el amor, la familia, cuando uno cree en algo firmemente como es la causa saharaui. Y bueno, pues ese tipo de cuestiones han sido para mí súper importantes, y bueno, como todavía estamos dentro del verano, pues eso ha sido casi que lo más que me ha marcado este verano. ¿Qué es lo que te hizo ir a ese campamento? Pues es algo que desde que soy consejera siempre había estado ahí. Es un viaje que se organiza casi todos los años y suelen ir representantes políticos de todas las instituciones de Canarias, de los cabildos, ayuntamientos, parlamento, etc. Y la verdad que por distintos motivos no había tenido la posibilidad de ir. Y este año ya dije, pues tengo que ir, porque ya el próximo año pues son las elecciones y a lo mejor pues pueden pasar muchas cosas, que no vuelva a repetir como consejera, que mi situación personal sea otra, y bueno, yo creo que cuando las oportunidades se te vienen y se te presentan hay que aprovecharlas, efectivamente. Ciertamente. ¿Eres licenciada en Derecho? ¿Has ejercido como abogada? Sí. ¿Qué te hizo estar en la política? Pues es algo totalmente vocacional. Desde muy jovencita, prácticamente desde que era adolescente, siempre tuve muchas inquietudes pues por el activismo en general. Cualquier injusticia que vivía muy de cerca, pues siempre me mantenía pues con esa vocación de ayudar al más vulnerable, pues de tener esa sensibilidad y esa empatía, esos principios precisamente que tú tienes en tu programa, ¿no? Participación, diálogo, empatía, alternativas, creatividad. Y siempre pues también en el instituto también fui delegada de curso, también pues en algún movimiento asociativo también tuve presencia, y después bueno, pues decidí afiliarme con 19 años al Partido Socialista. Y después pues empezó un poco pues toda mi trayectoria. También fui secretaria general de Juventudes Socialistas de toda Canarias. Eso me hizo pues conocer el archipiélago desde otro punto de vista, compartir con jóvenes coetáneos a mí. Y ver también sus necesidades, ¿no? También lo que piden los jóvenes, que muchas personas no escuchamos lo que los jóvenes quieren, sino que más bien lo que las instituciones creen que deben ser, ¿no? De hecho, tuve la gran oportunidad, porque para mí fue un enorme regalo, de ser directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, y la verdad que fue maravilloso. Fue 1 año y medio aproximadamente, porque después, por las medidas de ahorro del gobierno en plena crisis, pues la Dirección General de Juventud se fusionó con otra, y la verdad que bueno, fue una pena, porque fue un trabajo para mí súper bonito, porque fui directora general de Juventud siendo joven, con 28 años, y la verdad que fue una experiencia súper bonita, hablar a los jóvenes de tú a tú, utilizar el mismo lenguaje, tener las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones, y fundamentalmente en ese momento que ejercí como directora de Juventud fue el desempleo juvenil el mayor problema que tenía la juventud en Canarias. Y bueno, la verdad que te digo, fue algo que no olvidaré jamás. Actualmente soy consejera de Igualdad, pero también es cierto que tampoco venía del activismo en ese sentido, por lo cual... Pero dentro de esa Consejería de Igualdad me imagino que está también esa igualdad entre los jóvenes, sobre todo los que son transgéneros y demás, que empiezan a evolucionar y quieren darse a conocer, o simplemente quieren llevar una vida igual que a los demás, porque hay todavía mucha gente que no le cabe en la cabeza que al fin y al cabo somos personas que tenemos el corazón al lado izquierdo, que tenemos ilusiones y sueños, ¿no? Como todos. Tal cual.
Tal cual como lo dices, únicamente añadir que la igualdad de género, desde luego, siempre va de la mano de todo aquello que significa libertad, tolerancia y todo lo que está orientado a las políticas LGBTI. Desde luego es algo que es impensable hablar de esas políticas sin pensar con un pensamiento feminista, ¿no? Con lo cual yo creo que la igualdad de género es un eje que debe ser transversal en las instituciones, que debe abarcar en todas las áreas de gobierno para que ese enfoque realmente pueda vertebrar políticas que finalmente reviertan en la sociedad, porque al final no son políticas que tratan de competir o de menguar ningún otro derecho, porque muchas veces pues, hay esa sensación de que las políticas públicas que favorecen la igualdad de género, pues lo que se trata es de crear un desequilibrio o invertir precisamente la desigualdad que han sufrido las mujeres durante muchísimo tiempo. En una entrevista en Más Mujer, sí, de nuestra amiga Rita Calero, dice lo siguiente: las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no deben desarrollarse desde las administraciones públicas sin contar con la colaboración y el consenso de las organizaciones pues también sociales, ¿no? Efectivamente. Que vienen de fuera, del exterior, ¿no? Efectivamente, para eso precisamente hemos vertebrado desde el anterior mandato la red Tenerife Violeta. Esta red es como una suerte de gobierno abierto, es lo que se suele decir un pacto por la igualdad de género en la isla de Tenerife, es una metodología de trabajo que no tiene parangón con ninguna otra institución pública en Canarias y que yo conozca ni con el resto de la nación. Y te explico un poco en este sentido. Tienen presencia las entidades públicas, es decir, todos los ayuntamientos, las universidades, etcétera. La universidad aquí solo tenemos una. Pero son fundamentales las organizaciones públicas. Por supuestísimo, no podemos pensar en una política que parta del cabildo sin contar con las administraciones públicas, porque desde luego sería un trabajo totalmente denostado. Por otro lado, también tenemos la presencia de las entidades privadas a través de todo lo que se refiere mercado laboral, y por último el tercer sector, donde se encuentran las asociaciones de mujeres, así como todas aquellas asociaciones que tengan como objetivo la búsqueda de sociedades mucho más igualitarias y solidarias. En este sentido nos reunimos entre 1 y 2 veces al año, tenemos un trabajo constantemente nutrido a través de un trabajo colaborativo, donde partimos de un diagnóstico previo de la isla de Tenerife y a partir de ahí pues hacemos acciones coordinadas que partan de ese diagnóstico, con lo cual cero improvisación. ¿Alguna acción? Sí, cero improvisación, porque todo está controlado, porque todo está meditado, porque todo está hablado, porque todo está pactado, porque todo está consensuado, guionizado también en cierta medida para uno no perderse, porque en estos temas... La hoja de ruta. La hoja de ruta, muy bien, como dicen todos los políticos, la hoja de ruta es esta, pero ¿cuál en sí son los actos? ¿Cuál es el trabajo en sí que se hace pues, con todos esos mecanismos y con todas esas acciones? Un ejemplo, para que la gente lo pueda entender. Bueno, por ejemplo, vamos a pensar en la educación. Cuando hacemos una acción que parta de ese diagnóstico, donde se definen esas acciones para mitigar esas desigualdades, pues entonces tenemos reuniones, por ejemplo, con institutos, colegios, con entidades sociales, y nos sentamos y nos reunimos y decimos, oye, pues queremos desarrollar esta acción, pues mira, yo puedo aportar lo que es la parte de infografías. Otros, pues mira, yo puedo hacer una parte de cortometrajes para sensibilizar. Oye, pues podemos dar charlas para sensibilizar a la población en general o a las familias, etc. Entonces hacemos un trabajo coordinado donde utilizamos los recursos de forma eficiente y el impacto pues es mucho más... pues más dirigido. O sea, lo que tratamos sobre todo es de que los recursos, los poquitos que suelen haber, porque todavía hay muy poquita conciencia, tanto en las instituciones como en la sociedad en general, de destinar financiación en este sentido, porque bueno, siempre tenemos ese San Benito colgado de que parece que somos la María de las instituciones, muy mal además pensado. ¿Por qué? Porque al final las políticas de igualdad pues lo que buscan es favorecer sociedades mucho más solidarias, más justas. Pero bueno, eso está cambiando y también. Normalizar en cierta medida pues lo que es la humanidad, es decir, que eso es mental, también es social, educacional, ¿no? Yo creo que todo viene, me imagino yo, que de cuando nacemos, de nuestras familias. Claro, vamos, la raíz me imagino que tendrá que ser esa, porque no es lo mismo que yo me haya criado pues con 5 hermanos, donde me hayan criado pues todo hembra, que me hayan enseñado a respetar, a callar, qué sé yo, a ciertas normas y ciertos valores, el entorno
donde me he criado también es importante. Sí, sí, influye No es lo muchísimo. mismo criarme en una zona rural que en una zona de ciudad, en una zona donde pues la delincuencia es más Sí. elevada. Me imagino que todo eso influye, Todo ¿no? Los influye. factores sociales influyen, la clase social influye, la educación influye. Y lo que se intenta es romper con Esos patrones. todas esas historias, porque da igual dónde hayas estado, dónde hayas vivido, qué es lo que hayas hecho, los estudios que hayas tenido, todo es, al fin y al cabo, Son patrones de comportamientos que se repiten muchas veces sin cuestionarnos. Yo creo francamente que muchas veces hasta, aunque sin ser consciente del todo, pues repetimos ciertos patrones. Yo qué sé, por ejemplo, pensemos en ciertos refranes, canciones populares, tradiciones, juegos que se hacían, colores, publicidad, pues todo esto convive con nosotras. Entonces, cuando encendemos esa capacidad, ¿no? ese nivel de conciencia, ¿no? y empezamos a pensar, vaya, yo he vivido todo este tiempo, no es que vivas engañada, es que vives casi que dormida, el sistema se ha creado de tal forma para que no pensemos, para que no reflexionemos. Y eso al final, ¿qué te lo da? Pues te lo da la educación, te lo da un entorno social, te lo da una familia, te lo da pues la cultura en general. Y esto, desde luego, no es algo que sea espontáneo, ni se cambia de un día para otro. Si hacemos un análisis de los últimos 50 años, creo que claro que hemos avanzado muchísimo en cuanto a muchas cosas que ahora nos parecen súper normales, como por ejemplo divorciarnos. No nos olvidemos que es relativamente reciente que las mujeres y los hombres se divorcian porque no quieren continuar juntos, porque eso antes, pues en los años 70, era prácticamente una quimera, ¿no? El decir, bueno, pues esta es la cuchara, más se decía la frase, con la cuchara que comes, con esa te quedas, ¿no? Y pues ese tipo de refranes, pues esos son a veces lo que contribuye a esos patrones de comportamiento que no nos cuestionamos y que al final pues sí que tenemos que cuestionar y muchas veces también pues de construir para volver a construir. Y desde luego a veces es complicado porque te toca ir contracorriente, pero hay veces que toca también ser punta de lanza. A veces hay que sacrificarse un poco para que otros puedan tener pues una libertad mucho más amplia, que puedan quitarse ese yugo que muchas veces hemos cargado pues sin ser conscientes. Y desde luego que la parte familiar es fundamental, por eso es importante que las políticas de igualdad sean también intergeneracionales. ¿Por qué? Porque pues nuestras abuelas, pues en muchas ocasiones nuestras madres, nuestros padres, pues ellos han recibido otra educación, otra cultura, costumbres, etcétera, y incluso a veces ellos también tienen dificultad porque dicen, bueno, pues esto es lo que me ha tocado, pues cierta sumisión y pasividad. Y es razonable. En cierta manera sí, hacer? pero nunca es tarde. Yo siempre he dicho, nunca es tarde si la dicha es buena. Por supuesto que no, vamos. Tanto es así que en el tema de la homosexualidad, sí, claro. Yo que lo soy, pues mi padre se lo han tomado de maravilla. Pues qué suerte, es decir, y que bueno. Ni sí ni no, pero ¿cuántos padres? Los hay y lo sigue sucediendo. O ¿cuántos hijos se suicidan? También. Se suicidan porque sus padres no conciben el que su hijo haya nacido, pues, diferente a la mayoría. Que a veces la diferencia es buena, es importante. Enriquece. Y eso la gente no lo sabe. El ser diferente es interesantísimo. A mí me gusta más la palabra diversa. O diversa, sí, diferente, diversa. Sí, porque al final la diversidad es lo que enriquece una sociedad, ¿no? No todos tenemos que ser de una determinada manera porque sería todo extremadamente monocolor. Yo creo que tenemos que vivir en una sociedad de colores, abierta precisamente a la libertad, que cada uno se expresa y se sienta como realmente quiera. O sea, yo siempre lo digo, soy muy sensible, de hecho es la pulsera que llevo, la bandera, los colores de la transexualidad. Sí, que estuvieron por aquí. Haciendo una entrevista, lo sé, Trasboy creo que fue el... Sí, exacto. Y estoy muy sensibilizada, ¿por qué? Porque es la identidad, es como tú te sientes, es algo que surge muy de dentro y que además tienes que no solamente mostrar, sino que muchas veces luchar contra todo. Las cosas externas. Efectivamente, y al final yo creo que la sociedad llegará a un punto donde la identidad de género será... No pensemos ahora a corto plazo, sino a medio, largo plazo, ya no nos vamos a cuestionar porque cada vez pues la gente... No es que... No me entiendo como una ambigüedad, entiendo como una libertad de que te sientas y te expresas como quieras. Y tampoco es el vive y deja vivir. Sí, tampoco es eso, porque tampoco es como tú vives, déjame vivir. Tampoco es como aislarse. No, es compartir, ¿no? Crear modelos de convivencia inclusivos. Eso mismo. Modelos de convivencia inclusivos, ¿por qué? Porque los niños y las niñas, que son
las mayores víctimas de estos comportamientos homofóbicos o LGTBI-fóbicos, pues son las auténticas víctimas. ¿Por qué? Porque ellos no saben a veces cómo actuar, pues tienen miedo, tienen incluso a veces, pues lo que tú dices, acaban con sus propias vidas. Sí, Hemos sí. visto casos y eso no se puede brutales. permitir, ¿eh? No, eso no se es un puede fracaso. permitir. Es un fracaso social, yo no sé si político, porque ahí no sé, yo creo que ahí todos tenemos parte de responsabilidad. Es un fracaso social que una persona de 17, 18 años que quiera vivir su vida sin molestar a nadie, porque es lo que dije antes. A mí, cuando mi pareja me deja o nos deja, pues nos duele, en cierta medida, cada uno lo vive a su manera. Tenemos un corazón, tenemos unas penas, es decir, que sentimos, porque tú no eres diferente a mí. Lo que nos diferencia es la personalidad, los gustos. A mí puede ser la personalidad, puede ser los gustos, pero en cuanto a... al final todos necesitamos amor, exacto, todos necesitamos sentirnos queridos y eso está claro, y sentirnos que podemos desarrollar nuestra personalidad en libertad. Pero que una persona se quite la vida por culpa de otro, eso yo creo que es, me parece ya mezquino. Totalmente. Socialmente, claro está. Cuando sufren los niños y las niñas acoso escolar, al fin y al cabo también tenemos que ampliar el foco y ver... Eso, el acoso escolar, la transfobia... en las propias familias las también. Propias familias. En los trabajos. En los trabajos. En la gestión del recurso humano suele pasar muchísimo. A las mujeres también sufrimos mucho, pues a veces preguntas capciosas, ¿no? Como por ejemplo, si vamos a ser, cambiando un poco de tercio, ¿no? Y volviendo un poco, si vamos a ser madres, si tenemos hijos a cargo, si tenemos familia que nos ayude para poder conciliar. Pues bueno, cuestiones que si tenemos, por ejemplo, somos mujeres transexuales, pues con esas preguntas totalmente muchas veces denigrantes y humillantes, si somos mujeres inmigrantes, si tenemos algún tipo de discapacidad, pues bueno, todo son etiquetas y es como si imaginásemos que vamos con una mochila llena completamente de piedras y eso pues nos dificulta poder avanzar en la vida. Y al final para eso hay que crear conciencia social. Eso desde luego no viene de la generación espontánea, viene de que las instituciones se comprometan, que los centros educativos trabajen estos enfoques con total y máxima responsabilidad y al final es una cuestión que nos afecta a todos. A lo mejor no te afecta a ti directamente porque, bueno, pues cumple todos los patrones que espera la sociedad de ti, pero probablemente puedas tener algún familiar, amigo, alguien cercano a ti que en un momento de tu vida pues pueda vivirlo. Entonces yo creo que al final la sociedad tenemos que estar de alguna forma todos conectados, ¿no? O sea, es como lo que te decía al inicio, ¿no? El viaje a Tinduf, al final, pues ¿para qué sirve? Pues probablemente yo, Estefanía, no pueda cambiar esa realidad. Esa causa es una causa que ya lleva 42 años con una constancia y con una dignidad como pueblo brutal, pero en lo que lo puedo hacer, en crear hilos invisibles entre esa sociedad, esa lucha, ese pueblo y yo, para por lo menos ser vocera de todo eso que sucede allí. Y al final, pues es eso, es crear vínculos, porque... yo no me imagino convirtiéndome en una mujer Robocop, como eso es más de nuestra generación, a lo mejor si algunos jóvenes nos están escuchando, pues no saben, ¿no? Pero yo creo que al final tenemos que realmente ser personas, yo siempre digo sintientes, ¿no? O sea, tenemos que sentir y tenemos que conectar con las realidades. Ni los políticos podemos creer que estamos por encima de nadie, porque al fin y al cabo los políticos estamos al servicio del pueblo, al fin y al cabo no, desde el principio hasta el final. Y al final ser política es un compromiso que te requiere las 24 horas del día. Aunque no estés en tu despacho, aunque no estés en un acto concreto, al final es una actitud frente a la vida. Y es un compromiso que requiere pues a veces esfuerzo y a veces incluso renuncia. Pero desde luego aquí nadie nos ha venido a obligarnos a que estemos aquí. Si estamos es porque queremos, con lo cual debemos dar el 100%. Por cierto, hablando de política, hablando de los políticos, ¿qué tal con Coalición Canaria, que están gobernando en el Cabildo? Y en algunas otras instituciones. ¿Te es fácil trabajar con ellos? La verdad Tienes un carácter amable, cariñoso, dicharachero, eres cercana. Eso es... Sí, es mi estilo. Es mi personalidad. Y es inevitable. Eso también genera ciertos conflictos dentro de tu partido, dentro del PSOE, como también dentro de ese... La verdad que es una pregunta que, tal cual, es políticamente incorrecta, porque obviamente, o sea, pero no lo digo con
con mala intención, o sea, es políticamente incorrecta porque yo aquí ahora no podría decir, pues mira, mal, Pero fatal. sinceramente sí. Pero siempre hay roce porque es natural. Sinceramente te digo, en estos 3 años y 4 meses que llevamos gobernando en pacto de gobierno, para mí el balance en general es bueno. Siempre ha sido de respeto y de consideración hacia mi trabajo. Y he notado pues que cada año, incluso pues las distintas áreas destinan más financiación a las políticas de igualdad. A ver si me entiendo, o sea, si por ejemplo es deporte, si es medio ambiente, si es empleo, pues bueno, medio ambiente es porque lo llevamos el Partido Socialista, pero bueno, en aquellas áreas que lleva Coalición Canaria, pues sí que se ha destinado financiación para hacer políticas con enfoque de género. En ese sentido, pues la respuesta... ¿Te sientes a gusto entonces estando donde estás y con quién estás? Y siendo consciente del todo y siendo sincera, sería siempre más fácil poder gobernar pues con compañeros de tu partido por una cuestión de afinidad ideológica. Que igualmente vas a tener problemas igual, siempre. Porque es como una familia, como una pareja igual. Igual. No puede ser todo plano, ni puede ser, porque al final somos personas, tenemos los egos, normalmente en la clase política los egos suelen prevalecer bastante. Por cierto, ¿y qué me dices del consejero de turismo que dijo que no sabía lo que era la enfermedad que sufrían las mujeres que limpian? Bueno, yo creo que hay veces que la gestión pública, yo creo que a veces... Muscoesquelético. Muscoesquelético, efectivamente, esa era la enfermedad. Muscoesquelético. Yo creo que fue quizás desafortunado en poder decir, desconocía, porque él tenía delante el papel y lo podía haber leído con total naturalidad y no hubiese hecho ese comentario y no hubiese pasado nada, porque en la política no venimos para ser supermentes ni para ser superpersonas, venimos para ser personas, para tener nuestros errores y mayoritariamente más aciertos, sobre todo por la responsabilidad que tenemos. Claro. Entonces yo creo que fue desafortunado utilizar esa expresión. Muchas veces pues uno, pues en el contexto en el que te encuentras, te sientes cómodo, pues quizás a veces incluso te olvidas un poco pues que las cámaras están grabando, porque es lógico, y yo creo que fue, como se suele decir, un desliz. Pero bueno, yo creo que bueno, si se asumió desde la responsabilidad y que probablemente ya no olvidará más que esa enfermedad lo sufren muchísimas mujeres, una situación de precariedad histórica que han sufrido las camareras de piso, y que en los últimos años su activismo y su sacrificio personal ha conseguido que puedan... Su activismo es lo que ha hecho que se les tenga en cuenta. Es que somos los ciudadanos, como dijo Óscar Izquierdo, el de FEPECO, quien tenemos que rendirles cuentas a ustedes los políticos, porque ciertamente no dejan de ser políticos. Tú estás gestionando un área que tienes que gestionarla lo mejor posible, escuchando a quien sea. Por supuesto. Y de quien siempre, venga. siempre Cuando llega el elitismo político a ti, porque hay muchos casos en ciertos partidos, como es en Coalición Canaria, que lo podemos ver en algunos de tus compañeros, que tiran más por unos que por otros, y eso es muy visible, eso fastidia y al fin y al cabo, y conmueve mucho. Bueno, a mí me conmueve. No, por supuesto, sobre todo porque nunca podemos subestimar absolutamente a nadie en política, porque aquel que nos parece que a lo mejor pues un poco más flojito, a lo mejor dialécticamente no tiene esa capacidad de expresarse, pero a lo mejor tiene una capacidad de movilización que no tienen otras personas, que dan una apariencia muy sofisticada y resulta que son mucho más pobres al nivel social, como pueden ser pues personas que al final son líderes naturales, que pueden tener una capacidad de cambiar la balanza muy importante. Con lo cual en política, si hay algo que he aprendido a lo largo de todo este tiempo, es a ser humilde, a no juzgar a las personas ni por su aspecto físico, ni por su forma de hablar, ni muchísimo menos en nombre de quien viene hablando. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene la capacidad de tocar la puerta de tu despacho, desde luego tonto no es, o tonta tampoco. Es una persona que tiene la capacidad de decir, yo voy aquí porque esta es la casa del pueblo. Yo, sinceramente, tenemos casi la misma edad. Sí, bueno, yo lo digo, tengo 35 y no tengo papada todavía. Yo tengo 38, fíjate, tengo 38, pero también te digo una cosa, somos jóvenes. Sí. Y las acciones que puedas llevar a cabo, esto es un consejo, mira que no tengo mucha edad, pero sí lo he vivido de cerca. Las acciones que puedes llevar como política ahora
te pueden abrir o cerrar muchas puertas, y más tú que eres abogada Sí. y te dedicas al servicio, Social, sobre público, todo. porque hoy estás y mañana no estás. Y lo tengo súper claro. Y es algo que Eso es importante. que te mantiene, sobre todo te Pero a mí me encanta. Sí, ay, gracias. Gracias Las de todo cosas, corazón. las Tal cosas- cual. Las cosas claritas. Siempre la verdad Vamos. que esto a lo mejor en antena no sería bueno que lo dijésemos, A pero mí me- siempre hemos tenido simpatía porque me gusta tu claridad No, a la hora de pero expresarte. es que no pasa nada. Y me agrada que Somos ella- personas sociables, Sí, sí. nos encontramos, nos saludamos, hablamos y nos reímos. Sí. Ya está. Y sobre todo me encanta reírme. Si es algo que me retroalimenta el alma, es reírme. Y sonreír constantemente porque es algo que creo que facilita mucho la comunicación. Yo creo que hay veces muchas personas que van, que tú dices, madre mía, si parece que están enfadadas con el mundo, es imposible vivir así, porque eso al final te acaba enfermando de alguna u otra Sí, mi forma. niña, no hay Entonces, necesidad, no hay necesidad. yo- ¿Hay algún político que se pone como, tiene tanto afán de poder? Digo, pero muchacho, ¿para dónde vas? Sí, mañana te puede dar un infarto y estás bajo tierra. Sí, bueno, esos casos de esos yo creo que no debemos de perder nunca de vista que aquí estamos de paso y además es Estamos conveniente de y paso. necesario. Es conveniente y necesario que sepamos que aquí estamos de paso, o sea, y que hay un tiempo en el que incluso nosotros, yo siempre he preferido irme por la puerta grande que por la puerta chica. ¿Y has trabajado como abogada Sí. o trabajen como has trabajado en el sector público? Porque a mí me han contado, por ejemplo, esto ya lo digo yo, no A Estefanía, ver, entonces a mí me a gusta ver. siempre meter como Sí, una una puntita, ¿no? Una tal. El alcalde de La Laguna, Sí, José Alberto. José Alberto, el pobre, dice que en su trabajo privado Sí, dice que ha sido nefasto. Eso lo, me lo- han dicho. lo dicen. Lo dicen como abogado, que se ha vendido a los... Bueno, unas historias. Bueno, vendido no, supuestamente, Yo pues bueno, eso- que es su trabajo ahí tal. diciendo Pero que- porque, claro, obviamente. Mira, cuando en tu trabajo personal y privado y en tu vida personal e íntima no eres bueno, Hombre, eso al ¿me final... entiendes? Es que es en imposible. política tampoco lo serás. Hombre, es que uno no se puede Ahí poner está una careta, claro. ¿no? Como si fuese una máscara Yo lo dejo veneciana, ahí. ¿no? Que aunque Yo son lo dejo las ahí. máscaras venecianas son muy bonitas, Y yo no lo conozco. al final, mira, yo creo que es como, o sea, vamos a ver, tu personalidad se tiene que notar. O sea, si tú de la política eres de una manera y después cuando te quitas de ese contexto eres de otra, creo francamente que ese nivel de hipocresía te acabará pasando factura. Creo que tienes que ser igual siempre. Por supuestísimo. Obviamente, con tu familia pues tienes un nivel de sinceridad. Es diferente. Con tu pareja, con tus amigos, pues obviamente, porque es así, ¿no? Pero al final la esencia tiene que ser la misma. Y yo a nivel profesional, durante el tiempo que estuve ejerciendo de abogada y todo lo que trabajé anteriormente, siempre intenté hacer un buen trabajo. Pero también es cierto que la profesión de abogacía es muy difícil porque tú no solamente tienes un jefe, todos tus clientes son tus jefes, todos tus clientes te exigen, todos tus clientes quieres que le gane el procedimiento y no siempre se puede, no siempre se gana. Claro que siempre Porque se desde el gana. momento que un caso, Si tienes que que un defender pleito, algo que tú perfectamente sabes como Es racional, que es mentira y que esto no lo vas a poder sacar, pues ahí no vas a hacer nada. hay Eso es cosas así. que son auténticamente indefendibles. Indefendibles, Y pero hay tienes que veces hacerlo. que tienes que hacerlo. Buscar los trucos y el manejo con la ley en la mano a ver cómo puedes tú sacar eso adelante. Es Al lo que final, hay. la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional y fundamental que tienen los ciudadanos y las ciudadanas y eso desde luego no le podemos generar indefensión, aunque todas las pruebas entiendan que indican que puede ser culpable, pero al final todo el mundo tiene derecho a un juicio justo. Por supuesto, Y a vamos. veces, pues claro, a los abogados y a las abogadas pues se nos cuestiona muchísimo, pues no, pues hizo un mal... Hombre, pues habrá de todo, como en todas las profesiones. O sea, Clarísimo. hay Sí. gente que pensará que si se paga mucho se tiene mejor abogado. Yo soy de las No. que pienso que es buen abogado, es buen abogado. Y Lulú, punto. ¿Quién es Lulú? no, Lulú sabe de puticlub. Eso me lo dice mi doctora. Ay, Dios mío. Lulú sabe de puticlub, sí. Bueno, Eso me- es la primera vez en mi Yo vida tengo que calor. escucho. ¿Tú no tienes calor? Sí, un poco Hace de calor aquí. demasiado Aquí calor. hace un poquito de calor, pero bueno, bien, me he sentido cómoda. Mira, que nos tenemos que ir, que ya nos están echando. Oye, pues muchísimas gracias. Te quería Florentín. preguntar por tu niño, rápido. Venga, pues Rodrigo, genial, fabuloso, es un niño de 10 años que parece que tiene 15, debe ser que se parece mucho con su madre porque es que está casi de mi altura y va a ser un niño, y lo es ya, súper generoso, buena persona y muy activista. Me salió animalista a tope, no soporta ir a donde hay animales encerrados, con lo cual me siento muy orgullosa porque quiere decir que
que ese nivel de conciencia, pues algo habré hecho bien, pero también al final él tiene su personalidad. Así Hombre, que claro. Rodrigo me enamora día a día y es el motor que me hace pues cada día ser mejor persona. Pues que siga así. Nos vemos pronto. Pues Florentín, A ver, gracias. ¿dónde? Bueno, seguro que ¿No? en las cosas que nos gustan a nosotros. Pues claro que sí. A nosotros nos gusta pues ir a un sarao, vamos a ser sinceros. Hombre, pero es que eso es bueno para desconectar. Y Sí. te digo una cosa, las mejores ideas y las mejores Surgen propuestas en conversaciones informales. surgen ahí, En las no conver- sentado en una mesita. Pues es verdad. Pues, Gracias, Florentín, Estefanía muchas Castro. gracias. Muchas gracias y un placer por haber sido tu primera invitada. Hombre, pues claro que sí. Tal cual. Y más que vendrás, porque quiero saber si sigues o no sigues en el PSOE y te vas a presentar o no te vas a presentar. El PSOE seguro. Sí, eso sí, eso pero- seguro. El seguir o no, pues lo tendrá que decidir mi partido. Muy bien, ¿sabes? Mira, yo muy natural me abanico. Vale. Gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Ya saben que si les ha gustado la entrevista, compártanla. Nosotros seguimos aquí en el Empaquetado TV y en Tal Cual. La próxima semana, otro invitado. Adiós. Muy bien.